Salmón engendró de Rahab a Booz. El Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Bueno, ahora vamos a ver qué dice la escritura. Dice en Mateo 1, 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces dice acá que Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Acá, como interpretan mucho, que Jesús engendró a Jesús. No dice así el texto. Están interpretando que José es el padre de Jesús, pero en el Evangelio no se dice así. Dice que Jacob engendró a José, ahí tenemos un engendramiento, pero no dice que José engendró a Jesús. Por eso encima cuando le pregunta a Pedro diciendo quién es él, Pedro le dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No le dice que tú eres el hijo de José, del carpintero. Ahora vamos a seguir escuchando. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, ahora seguimos. Cuando el ángel se le presenta a José, este le dice, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, ¿quién lo engendró? A Jesús. Obra del Espíritu Santo. ¿Cómo interpretar mucho? No, que José engendró a Jesús. Están dando otro evangelio diferente de lo que el mismo evangelio dice. Pues en Mateo 1 no te dice que José fue engendrado por Jacob, pero no te dice que José engendró a Jesús. Ahora te está diciendo que a José lo que lleva María, su mujer, en el vientre es obra del Espíritu Santo. ¿Cómo interpretan mucho? No, que José es el padre de Jesús, pero no dice el texto. Están enseñando otro evangelio diferente. Vamos a seguir escuchando. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Ahora vamos a seguir escuchando. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Pero sí la recibió en su casa cuando quedó engendrada por obra del Espíritu Santo. Pero este conocer, tenemos que entender que en la costumbre judía era tener relaciones sexuales. Como interpretan muchos católicos,
que José estuvo todos los 9 meses con María de lejos y cuando tuvo a su hijo, María, ahí recién la conoció. Pero si la tuvo ahí, conoció ahí José a María, ¿cómo la pudo recibir en su casa cuando ella quedó o embarazada por obra del Espíritu Santo? Acá teníamos dos tiempos diferentes, un evangelio diferente que interpreta esta iglesia católica romana para decir que José no conocía a María, significa que no la conoció personalmente, pero están interpretando porque acá antes de que ella conociera a José María, dice que José la recibió en su casa cuando quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. No dice que la conoció después que dio a luz a su primogénito. Vamos a seguir escuchando. Capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, Bueno, acá sabemos que los reyes magos fueron a buscar al rey de los judíos. ¿Cómo interpretan mucho? Que ellos vinieron a adorar al Dios encarnado, al Dios hecho carne. Pero no, los magos vinieron al rey Herodes diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que su estrella hemos visto? Este es el Cristo, el Mesías, el ungido, que nació en ese momento. No vinieron a adorar a un Dios encarnado, como cree la Iglesia Católica, a los unicitarios, que Dios hizo carne, es el mismo Padre, o los trinitarios, que este se encarnó, fue Dios. No dice así, porque ellos no vinieron a buscar a un Dios, los magos, vinieron a buscar al Mesías, al Rey de los judíos. Vamos a seguir escuchando. Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán,
y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Capítulo. Bueno, en el bautismo de Juan, vemos que fue y bautizó a Jesús. Este Jesús, Juan vio los cielos abiertos, vio descender al Espíritu Santo en forma de paloma, y la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, que tengo complacencia. Este Hijo amado es el Hijo de Dios. Ahí aparece el Hijo de Dios, ungido como el Mesías, como el Cristo, no antes. No dice acá que Dios se encarnó o que Dios se ungió a sí mismo, como creen muchos. A ver, sigue escuchando. 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles Hola, mandará David. cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie. Buenas tardes, sí, Yeshua. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasó? Que te vi en otros vivos. ¿Cómo está, David? Bien, a ver. ¿Tú eres Juan o eres David? Juan David. Ah, Juan David. Buena. Sí, sí. ¿Qué tal, Juan David? Oye, Leyendo mira, yo a veces me emociono con tus pensamientos, pero cuando me vas a decir lo que piensas, sí. empiezo a pensar de otra forma. Me dieron de O sea, cachetada, dijo. o Me sea, David, devolvieron el tú, cerebro. o sea, David, tú crees que Jesús no es Dios. Sí, O sea, no es ni siquiera Dios con D minúscula, sino simplemente no es Dios para ti. sí. ¿Y, ¿Y por qué crees eso? ¿Por qué no? O sea, si tú dices por decir que no lo han concebido, o sea, a él no se le ha formado, no sé cómo estabas diciendo hace poquito. A ver que antes estaba el bautismo de Juan, no sé si entraste ahí. Cuando Jesús fue bautizado, Juan vio los cielos abiertos, vio el Espíritu de Dios posar en forma de paloma, posar sobre Jesús, y la voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado. Acá vemos que Jesús es el ungido, el Cristo. Ahí Sí, está. ahí, No un mira, Dios. ya, sí, él es el Cristo, ¿ya? El Sí, Mesías, el ungido, como tú dices. Y eso el está Cristo. bien, es un término correcto, es un término bíblico. Pero, mira, cuando, cuando Adán cae, los expulsan a los dos, a Eva y a Adán del Edén,
Y en Génesis 3:15 se les promete un redentor, el ungido, un Mesías que iba a venir. Entonces, la pregunta sería, ¿no? Si por decir, tú murieras, ¿podrías morir y pagar los pecados míos y de toda la humanidad? No, Entonces, mira, porque tú podrías morir y dar tu vida por, vamos a decir, por tu esposa, por tu papá, por tu hijo, por alguien que tú amas, ¿no es cierto? Tú podrías salvarle la vida porque tú podrías decir, oye, ¿sabes qué? Mira, tú no mueras, yo voy a morir por ti. Tómeme a mí y tome mi vida y no la de ella, o la de él, o lo de tu hijo, ¿no? Entonces hay esa posibilidad de que alguien pudiera, como por amor, ¿no es cierto?, dar la vida por algún otro y pagarla, pero no se puede por toda la humanidad. Entonces, si, y solamente estamos razonando, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría por decir, si él solamente fuese el hijo nada más, el hijo, solamente ser el hijo? Entonces, como hijo, podría pagar el pecado de alguno que haya sido fiel, de alguno que haya sido fiel en el interlace de la vida, ¿ya? Solamente podría pagar el pecado de uno, porque solamente alguien que haya sido capaz de formar al hombre, de crear al hombre, que tenga la capacidad de dar su vida y pagar por las de todo el mundo, solamente esa persona podría haber sido el Mesías elegido desde el Génesis hasta Apocalipsis, ¿entiendes? Entonces, por eso es que si fuera otro que no sea alguien enviado del cielo, como dice, ¿no? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, ¿no? El Hijo unigénito de Dios. Entonces, si tú sabes que alguien viene del cielo, es porque es del cielo, pues no es de la tierra, no es terrenal. Y es más, mira, el apóstol San Juan estuvo tan así dispuesto que cuando ve a un ángel que le estaba revelando las cosas enviado por el Cristo, por el Mesías, por el ungido, él incluso se postra para adorarle. Pero en este caso, mira, y era un ángel, entonces el ángel mismo le dice, mira, no me adores porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adora a Dios. Entonces, si a un ángel estuvo Juan conociendo quién era el Mesías, quién era el Hijo de Dios, y se postra a un ángel sabiendo que viene del cielo, ¿cuánto más se postraría ante el Hijo de Dios? ¿Entiendes? Entonces ahora estamos razonando nada más, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si no fuera posible que ese Hijo de Dios fuera Dios, no podría morir por toda la humanidad. ¿No te parece? el Hijo de Dios, te lo dice el Apocalipsis, no te dice que Jesús es Dios ahí. No, claro. Sí, mira, incluso el Hijo de Dios siempre le dice a Dios el Padre, mi Dios, ¿no es cierto? Él le dice mi Padre, nuestro Padre. Vuestro Padre. Claro, entonces, hasta ahí está correcto, ¿ya? Empero, si tú lees en Mateo 28, 18, Mateo 28, 18 dice así: toda potestad me es dada, ¿ya? Alguien le da a él toda la potestad, dice, en el cielo y en la tierra. ¿Tú le creerías al Padre que ese a quien le está dando toda la potestad, tú estarías dispuesto a considerarlo y a adorarlo
como Dios o no? ¿Como un Dios o como un Dios verdadero está diciendo? Porque O sea, tú que recibe la autoridad, ¿es un Dios verdadero? ¿Es un Dios? ¿Es alguien que recibe autoridad, dice? ¿O mira, dice que es un Dios? En claro, Mateo 28, 18 o 16. claro. Mira, Mateo 28, 18 dice, toda potestad me es dada, ¿ya? Entonces se supone que hay alguien que le da, y el que le da es superior al que recibe, ¿entiendes? Siempre va a ser así, ¿Sí? siempre ha sido así, se ha establecido así esto porque las escrituras nos demuestran quién es el único que tiene vida eterna, ¿ya? El apóstol Pablo en 1 Corintios 6 nos explica quién es el único que tiene vida eterna. Y a ese que es el único que tiene vida eterna, él también es considerado Señor de señores y Rey de reyes. Entonces, ese es el único que es el Padre, ¿entiendes? Él es el único que es Dios verdadero. Él es el único que es el Todopoderoso. Él es el único que tiene vida eterna. Entonces, ahora a él le place, ¿ya? Como dice Colosenses, dice, ¿no? A él le place darle toda la autoridad a su Hijo. Es más, en Hebreos 1:6 dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Imagínate, si él dice que los ángeles le adoren, esa adoración también nosotros que somos inferiores a los ángeles debemos de adorarle. Debemos de proclamar que Él, como dice en Apocalipsis 19, Él es el Verbo, Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. No sé si me dejé entender, David. Si tienes a un Dios que manda que adoren al Hijo, ¿sí? Pero, Este que lo adoren es porque recibe autoridad. También en Mateo 28. Y en Apocalipsis dice que es el Hijo de Dios. sí, correcto. O sea, Él es el Hijo de Dios. O sea, Él nunca va a ser Sí, Padre, ¿entiendes? Dios, y el Dios Padre, verdadero, siempre sí. va a ser Dios, el Dios verdadero. Por eso es que en Primera de Juan 5:20 existe esa expresión, pues, ¿no? Y vamos a leerla, mira, para entender. Primera de Juan 5:20. Mira que, mira que el apóstol Juan es el apóstol amado, o sea, a él se le han revelado cosas profundas, ¿no? A él y a Pablo, a San Pablo, se le han revelado cosas muy profundas, ¿no? Entonces, cuando nosotros leemos en Primera de Juan 5:20, dice, ¿no? Pero sabemos que el Hijo de Dios, ahora yo te pregunto, ¿no? Primero, si este es el Hijo de Dios, ¿debería de ser Dios o no? ¿Debería de ser divino o no? Este Hijo de Dios es alguien con autoridad, sí, pero no divino, sino que recibe un título. Claro, entonces, en todo caso, tú estarías diciendo que si yo como humano tengo un hijo, este hijo no puede ser considerado humano porque, no sé, por alguna razón que tú sabes, este ser humano, este hijo mío, no puede ser considerado humano. Debe ser de otra categoría, de Pero, otra naturaleza, ¿verdad? pero si Jesús era un humano o no era humano. Sí, correcto. Y después se le llamó Hijo de Dios o no. No, es que, por eso mira, cuando nosotros leemos el texto dice, pero sabemos que el Hijo de Dios. Entonces, ahí esa expresión es muy importante, al menos para mí, resaltarla porque si alguien me dice que si viene un padre y me dice a mí, oye, este es mi hijo,
pucha, yo lo voy a ver incluso hasta parecido a él, ¿no? Y le voy a decir, correcto, él es tu hijo, bueno. Porque es humano igual que él, lo veo, tiene sus características, y por tanto es un ser humano. Entonces la divinidad para Cristo es hereditaria porque él llega a ser el Hijo de Dios. Ahora mira cómo dice él, ¿ah? Mira, voy a salirme un ratito de aquí para entrar aquí a San Juan 5. San Juan 5, déjame encontrar la cita. Siempre se pierde. Espérate. Ya, vamos a leer el 37, dice. Dice 5:37, dice, también el Padre que me envió, o sea, este Padre con este Hijo, tenían un lugar donde estaban juntos, ¿entiendes? Porque ahí lo dice, ¿no? O sea, no es inferir, pero es razonar en el hecho de que dice, también el Padre que me envió. Ellos estaban juntos, y en San Juan 17 todavía lo manifiesta más claro, ¿no? 17:5. Pero dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no le creéis. Entonces, aquí hay una clara presentación de él, ¿no? Él en algún momento estaba con el Padre, y era el Padre y el Hijo. Pero en San Juan 3:16 dice, no, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces Él decide darlo, Él decide enviarlo. Entonces, ¿cómo no le podría llamar yo divino a alguien que sale de Él? Es más, mira, aquí en San Juan 8:42 dice así, Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo salí de Dios y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Entiendes? Entonces ahí dice que Él salió. Entonces cuando nosotros leemos en 1 Juan 5:20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, aquel que había salido de Él, aquel que estaba con Él allá en el lugar donde ellos estaban, dice, pero el Hijo de Dios, por eso dice, ¿no? El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, es decir, su Padre, ¿no es cierto? Y estamos en el verdadero. Es decir, como Él ya nos ha dado a conocer al verdadero, ahora estamos en el verdadero, en su Padre. Dice, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí no diría que el verdadero es el Hijo, porque claramente está volviendo a repetir que Él es el Hijo. El Hijo, el Hijo, el Hijo. En todo momento está diciendo que Él es el Hijo. Y su nombre, bueno, la Reina Valera le pone Jesucristo, ¿no? Sabemos que su nombre verdadero y hebreo o arameo era Yeshua. Entonces, pero el tema es de que aquí lo estamos viendo como el Hijo de Dios. Ahora, él mismo, mira, había esta duda siempre, o sea, los apóstoles incluso no entendían. Pero en San Juan 16, cuando les está hablando sobre la obra del Consolador, Cristo mismo, les dice así. Mira, primero vamos a leer el 16:24, dice. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías, pero la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Entonces la obra del Espíritu Santo iba a consistir en que ellos iban a entender del Padre.
Ahora el 26 dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Pero en ese tiempo dice, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado. ¿Y por qué ellos le amaban? Porque en el 15 dice, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces el 27 dice, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído, mira, y habéis creído que yo salí de Dios. Mira, el 28 dice, salí del Padre y he venido al mundo. Y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y mira lo que los apóstoles le dicen ahí. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. O sea, ellos entendieron ahora claramente que él había venido como aquel Mesías que había sido prometido en Génesis, ¿entiendes? Él era a quien tenían que esperar. Él es el Hijo de Dios y él sale del Padre. Por eso en San Juan 1:18 dice, ¿no? A Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, que es tan amado por el Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, dime. Ahora sí, en Juan 5:19, respondiendo esto Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honran al Hijo, no honran al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mis palabras y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyesen vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Entonces Jesús no hace los milagros por medio del Padre. El Padre le da vida al Hijo, tener vida en sí mismo y hacer juicio. Correcto. Porque él no puede hacer nada por su propia cuenta. Correcto. Pero mira lo que dice el 23, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. ¿Ves una igualdad ahí en divinidad y en adoración? Pero cuando el Padre lo ordena, no antes. Tú tienes a un Jesús divino cuando el Padre lo ordena que lo adoren, cuando lo es ungido, porque Jesús no puede hacer ninguna obra por sí mismo. Necesita que el Padre la... no sé qué sé. Sí, correcto. Pero quiero que entiendas ese texto porque dice aquí, mira, el mismo, y está hablando el mismo Hijo de Dios, Yeshua HaMashiach, o Jesús Cristo, como le conoces, para que todos honren al Hijo, como se honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ahora, en este caso nosotros estamos leyendo el capítulo 5, pero en el capítulo 3, el versículo 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, cuando Él lo envía, cuando Él ya lo envía, porque tú sabes que, por ejemplo, si Él era hijo, de repente en tu estudio, en tu manera de pensar, de repente piensas que Jesús, el Cristo, cuando nace de María, recién comienza a tener ahí
el, el grado de hijo. Tú de repente piensas que cuando se le dice hijo de Dios e hijo de hombre, tú piensas de repente que ahí es donde recién recibe estos grados honoríficos, hijo de Dios, hijo del hombre. Sí, pero Pero, lo tienes antes que naciera, lo tienes ya en un versículo que diga que estaba presente Jesús como hijo de Dios claro, o hijo de hombre. A claro, ver, vamos a analizar. mira, ¿Sí? vámonos a Miqueas 5:20. Perdón, en Miqueas 5:2 dice, Ah, estaba buscando cinco, listo. dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Ahora, si nosotros leemos Proverbios 8, todo el No, no, capítulo, espere, Yeshua. sí, Pero de tu Belén, Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. No dice que ya estaba este Señor de Israel, dice que saldrá. sí fue porque Cristo, el que iba a ser el Señor de ellos, el Cristo, el ungido, el que se iba a llamar Jesús, recién iba a salir, pero dice que sus salidas, pero mira, dice, mira, del que me decía, y sus salidas, mira, y sus salidas son desde el principio de los días. Ahora mira, si tú tomas San Juan 1:1, dice, en el ¿Sí? principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, Ahí si tú dice lees, Jesucristo. ¿Mm? En San Juan 1 dice Jesucristo. Mira, ¿O en Job? la palabra Cristo es ungido, es Mesías. Sí. Esa es la No, entonces misma no está en palabra Juan que 1:1. mira, es la misma palabra que viene desde Génesis 3:15. Pero en Juan 1:1 dice Jesucristo. El verbo, digamos, lo traduces Jesucristo. O sea, ¿tú no crees que en Juan 1:1 se esté hablando de Yeshua, del Mesías? Sí, no creo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Acá no dice del Mesías en el principio, en Juan 1:1. Ya, mira. Entonces, mira, vamos a ir a Juan, ¿ya? Y ahí nos vamos a quedar un ratito, mira. Te voy a mostrar. Mira, vamos a Juan. Seguiré yo, ¿eh? Mira, vamos a ir a Juan, capítulo 1, ya dice. Mira, vamos a leer unos versículos de acá. En el principio Amén. era el verbo. Mira, esta palabra es importante porque aquí no está hablando de eternidad, dice en el principio, es decir, hubo un inicio, ¿entiendes? Hubo un comienzo para el verbo, ¿ya? Ah, ¿para quién? Para el verbo, Y para Dios no. no, para Dios no. Entonces, no, entonces el verbo no es en el principio. Pero Él tiene mira, el principio. estoy leyéndote el texto, mira. ¿Sí? Estamos analizando el texto. O sea, no está hablando de eternidad aquí está hablando de principio, es decir, de tiempo, ¿ya? En el ¿Quién principio es? era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era No Dios. inventes. Este era en el principio con Dios, está especificando, dice, este era en el principio con Dios. Y como dice Colosenses, no todas las cosas por Él fueron hechas, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sí. ¿Qué En Él cosas está dice ahí en Colosenses que fueron hechas? ¿El ¿Ah? hombre o la mujer, podemos decir? En ¿Cómo? Colosenses dice 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. No dice que Correcto. creó los cielos o la tierra, como algunos piensan. ¿Qué dice ¿Qué, Yeshua? qué tiene que ver En eso? el principio, porque si ya tenemos los cielos y la tierra Ujú. ya creada, no dice que este fue creado en el principio del cielo y la tierra. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos
y las tierras. Te está dando lo que hay en los cielos y en la tierra. No te dice que Él creó los cielos y la tierra, pues ya estaban creados. Predicador, te pregunto rápido. ¿Quién es el creador? El Padre. Ah, pues ahí está, ya. Pues si Jesús crea, es el Padre. Ah, no, pero estamos debatiendo con Yeshua sobre ese tema. Pues está bien, perdón, ok. Mira, ¿No puede David, debatirse? mira lo que dice Colosenses 1:15 dice, ¿ah? Él es la imagen, ¿ya? No está diciendo que Él es Dios, sino Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, es decir, que hubo un principio para Él, el primogénito de toda la creación. Porque, dice, mira, y una vez que Él era el primogénito, dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por Él y para Él. Y el 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. O sea, si éste estaba en el principio con el Padre, entonces lo que al Padre le plació era darle a Él toda la autoridad. O sea, Dios crea las cosas, Dios el Padre crea las cosas Ah, viste, ya tenés un creador. Sí, sí. a través de Jesucristo. ¿Entiendes? A ver, te lo leo de nuevo. Dice, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean, acá te da lo que son, creadas, tronos, sean dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué fue creado? Habla del reino, de la autoridad, los tronos, los dominios, principados. Este reino que tiene el Hijo, que se lo da el Padre, como dijiste, pero no fueron creados por Él en el principio, sino en ese momento del Hijo, de la existencia del Hijo. No. Pero Dios, el Creador, es uno. Mira, si tú vas a primera, mira, vete a primera de Corintios 8. Mira, primera de Corintios 8. Primera de Corintios 8. Es que no tienen por qué brincarse de texto en texto, Juan Rocha. O sea, mira. Cállese, Catocho, que usted no se brinca de papado a papado. Le muestro un texto. Juan Rocha, y me lo niega porque arrepiéntete, me lo hijo dice del mi diablo, padre. santo Venga Jehová. acá a debatir. A ver, ¿Quién a es ver, a ver. Arturito? Venga aquí, Catocho. A ver, Juan Rocha. Yo no entiendo por qué esa brincadera de textos. Vamos a leer, mira. Para tratar de defender una postura errada. O sea, vámonos por No defiendo principio. ninguna postura. Yo estoy leyendo el texto. Mira, el 8:6. Sí, A ver, estás agarrando el texto y lo estás sacando de contexto. Ese es el problema. No, yo leí el texto con lo que dice el texto. Ahora lo que ustedes inventan, Catocho, es otra cosa. No, Ahora no dice el texto. no, Virgen, no. siempre virgen. amigo, puedes dejar de No, interrumpir, por favor. Dice el 6, mira, 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. O sea, todas las cosas son por medio de Él. Es decir, cuando nosotros vemos en Colosenses que fueron creados tronos, principados, potestades, Él las creó, Él las constituyó. Sí. O sea, todas las cosas el Padre las hizo a través de Él. Y dice que nosotros por medio de Él. O sea, nosotros hemos sido hechos hijos por medio de Él. Aquellos que quieren considerarse hijos, ¿no? Porque hay condiciones para ser hijos de Dios. Entonces, aquellos que quieren considerarse hijos de Dios van a ser constituidos también por medio de Él. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo en Colosenses que todas las cosas por Él fueron hechas, es porque fueron hechas por medio de Él. Y entonces, cuando nosotros lo vemos en San Juan, lo vemos. Entonces, a quien estamos viendo ahí, al Verbo, es el mismo de Apocalipsis 19. ¿Entiendes? El Mesías, el ungido, el Cristo, Yeshua, o Jesús, como quieren llamarle. Entonces, pero este estaba, dice, era con Dios. Este era en el principio con Dios.
Ahora, vamos a pasarnos los textos para leer el 10. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, o sea, la tesis que yo te estoy proponiendo es la tesis bíblica, la divinidad bíblica de un padre con su hijo. Aquel que es padre es el Todopoderoso, es el único que tiene vida eterna, el único que tiene eternidad, que habita en luz inaccesible, porque ningún ojo humano le ha visto. Pero sin embargo, cuando tú vas a Génesis, lo encuentras a Abraham hablando con Jehová, por decir, ¿no es cierto? Que el que consideran ese nombre. Entonces, cómo es que aquel que habita en luz inaccesible, inaccesible, la palabra dice, o sea, que no se puede alcanzar, no se puede ver, pero sin embargo está hablando con Abraham? ¿Entiendes? O sea, por eso es que la divinidad de él siempre fue accesible para el proceso de la salvación, para el proceso del que iba a ser el Mesías, el ungido para Israel. No sé si me entendiste. Sí, tienes a un Dios verdadero que tiene un hijo y que éste recibe dominio, reino, trono, potestad. Pero en el principio Dios lo creó. Vamos a ver lo que dice Colosenses 1:12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Este Padre que es todopoderoso nos traslada al reino de su amado Hijo. Acá empieza su mundo, su reino, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecado. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el primogénito de toda creación de su reino. Por eso el Padre nos traslada en ese reino. En ese reino Jesús es el primogénito de toda creación. Después dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Acá nos da qué es lo que se creó. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su sangre de la cruz. Y a vosotros también que erráis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Acá no me lo dejo. Mira, por eso es Acá que, nuestro grito. mira, cuando dice que nos traslada al reino de su amado Hijo, está hablando, tú sabes que cuando Cristo vino, dijo que el reino de los cielos no estaba muy lejos de ellos. Cuando Él manda en la gran comisión, Mateo 28, 19 y 20, manda a bautizar y a ser discípulos. Entonces, ¿para qué están bautizando y haciendo discípulos? Para el reino. ¿Ese reino ya es visible? No, todavía no, porque todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero se va a manifestar lo que hemos de ser cuando Él venga presencialmente, porque espiritualmente ya se manifestó. Por eso es que el apóstol Pablo pudo decir que ya no vivía él en este mundo, ¿no? Él ya no estaba viviendo porque alguien más vivía por él en este mundo. Cristo vivía por él, ¿no es cierto? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces todos aquellos que son llamados, mira, por eso es que Gálatas, mira lo que dice Gálatas 4,
4, 5 y 6 vamos a leer. Dice. Desde el 4 dice, 4 en adelante. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Entonces, cuando nosotros clamamos Abba Padre, cumplimos aquello que nos decía en San Juan, en San Juan capítulo 16, ¿no? Que ya no nos hablará más por alegoría, sino que claramente nos declarará acerca del Padre. Justamente eso es lo que está haciendo así, el cual clama Abba Padre. Es decir, anteriormente, en todo el Antiguo Testamento no vemos al Hijo de Dios literalmente, no se lo describe, pero es Él quien está actuando, ya que lo vemos presente con Moisés, que habló cara a cara con Él, que estuvo con Abraham. Lo vemos ahí en esta actuación, pero ahora Él nos llevaba, el Padre nos llevaba a que reconociéramos al Mesías. Eso es lo que hacía con todos los judíos, que se convirtieran porque iba a llegar el día grande del Señor. Eso dice en Malaquías, ¿no es cierto? Que se convirtieran y que cuando viniera el Elías, el profeta, iba a convertir el corazón de los padres, es decir, los iba a hacer sensibles para que entendieran que está viniendo el Mesías prometido. Aquel Mesías, aquel que trabajaba con el Padre desde la eternidad, creando al mundo, Él iba a venir. Y cuando Él viene, en Lucas, en Mateo, vemos ahí que Él se engendra, y Él se engendra del Espíritu. El Espíritu engendra en María al Mesías, al ungido. No fue José. José no tuvo participación. Entonces el Espíritu lo engendra, y ese Espíritu es el Espíritu de Génesis 1:2, donde dice, ¿no? Y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Ese Espíritu es el que se encarna en el Mesías, y por eso le llamaban Hijo del Hombre, Hijo de Dios. Incluso los demonios le decían a él, ¿no? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No sé si... Duda, ¿tú tienes un espíritu que se encarna en Jesús? Es que mira, Dios es espíritu. No, pero tú dijiste recién que el Espíritu de Dios se encarna en Jesús. ¿Eso dijiste recién? Pero por supuesto que eso te dije. Y eso es lo que dicen las... Cuando en el bautismo de Juan, cuando dice que Juan el Bautista ve descender el Espíritu de Dios en forma de paloma, ¿ese quién es? ¿Otro Espíritu de Dios? No, ¿O es el mismo no, Espíritu? no, mira. Escucha, mira. Dios es espíritu, ¿no? O sea, Dios es espíritu. Y para que el Mesías, el ungido, se encarne, en Hebreos, el apóstol Pablo dice, ¿no? Entonces no te agradaron sacrificios ni ofrendas, pero le preparaste cuerpo, ¿entiendes? Le preparaste cuerpo. O sea, ¿quién está hablándole ahí? Pero me preparaste cuerpo. ¿Quién le estaría diciendo? ¿El padre estaría diciéndole me preparaste cuerpo? ¿O el hijo le estaría diciendo me preparaste cuerpo? Para que se encarne. Correcto, entonces ¿El Hijo? es el Hijo. Y quien le estaba hablando antes de ser el Hijo, estaba hablándole el Hijo, pero no en Hijo carnal, porque Dios es espíritu. Entonces quien estaba hablando era el Hijo con el Padre, pero en espíritu. Y entonces el Hijo ahora tiene que encarnarse en aquel cuerpo que el Padre le ha preparado. Y cuando tú lo ves en el bautizo, es el ungimiento, ¿entiendes? Es el ungimiento del Padre sobre aquel que ha sido encarnado, es decir, que aquel que ha sido hecho carne, viene el Espíritu del Padre ahora como un sello perenne para él, porque lo eligió, porque así le agradó al Padre, y por eso le llama, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia, porque él era el único humano que estaba siendo capaz de cumplir la voluntad del Padre. Entonces tenés un Espíritu Santo poseyendo el cuerpo de Jesús. Correcto, por eso dice el santo ser que nacerá.
Por eso ahí lo dice, ¿no es cierto? El santo ser que nacerá, llamado, será llamado Hijo de Dios. Sí. ujú, el santo Pero ser en que su nacerá. cumplimiento de adultos se le llamó Hijo de Dios. No, no. El momento de la proposición del ángel, le dice, el santo ser que nacerá. Él ya era santo Tuvo un comienzo. en la carne, pero también en la eternidad, Dicen la eternidad. ¿correcto? Porque cuando tú lees Entonces no, Génesis, no nació ahí. cuando tú lees Génesis 1 y 2, ¿a cuántos ves ahí? En el principio, A que dos. los cielos y la tierra y Y las el tierras. Espíritu de Dios se movía. ¿A cuántos ves ahí? Dos. Pero ¿ves ahí a Jesús? ¿Lo ves en carne No. actuando? Correcto, esa es la respuesta, ¿no? O sea, no lo ves ahí porque tanto el Padre en espíritu como el Hijo en espíritu crean tronos, principados y potestades a través de Jesucristo. Una teoría media. ¿Esa qué religión pertenece? Eso. A la Biblia. Hemos leído la No, Biblia, no no, hay... pero sí, pero no dice Jesucristo, que Jesucristo sea un espíritu. Sí dice, miren, yo soy carne y hueso. Un espíritu no tiene ni Correcto, carne ni hueso como yo tengo. Pero tú dices correcto. que ese Jesucristo es el Espíritu Santo. Y Jesucristo dice que un espíritu no tiene ni carne ni hueso. Claro. Mira, quiero que te imagines un poquito todo lo que ha demandado la salvación del hombre, ¿ya? El Padre con su Hijo tenían un trono y compartían los dos la misma gloria. Pero cuando el hombre cae en pecado, el Padre y el Hijo entran en una disyuntiva por saber qué van a hacer con estas criaturas a quienes aman tanto. Entonces, lo que el Padre y el Hijo proponen es que uno de ellos tenga que sacrificarse por la humanidad. Y quien se propone hacer las cosas es el Hijo. O sea, ahora el Hijo que antes era espíritu y moraba con el Padre, ahora ya nunca más por la eternidad va a poder ser aquel mismo que era. Pero ahora tiene cuerpo de carne y está en la altura de los cielos. Y ese cuerpo, tanto así como sus manos horadadas, su costado herido, lo vamos a ver así por la eternidad aquellos que alcancemos la salvación. Eso es lo que le ha costado tanto al Padre, porque por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya no van a tener esa misma forma de conectarse antes como lo estaban en espíritu, ¿no? Ahora el Hijo se ha hecho carne. ¿Y por qué se ha hecho carne? Para salvarme a mí, para salvarte a ti, a toda la humanidad, sin excepción de razas ni colores. ¿Entiendes? Eso es lo que costó la salvación, David. No sé si entiendes. Tendríamos que analizarlo otro día porque ya voy a comer, voy a preparar algo para cocinar. Pero sí, Perfecto. vamos a seguir con ese tema. Sí. Ok, gracias, Davidcito. Pero tenemos que poner que el Hijo es el Espíritu Santo. Dale, vamos a poner como título después. Dale, nos vemos. Correcto. Chao, chao. Dios la bendiga.